Hola, ¿qué tal amigos de mi canal? Voy a traducir al español, aunque ustedes lo pueden hacer, pero me parece que a algunas personas les gustaría tener esto, de cómo se hace un testeo según ANSI. Eh, pues no me enrollo más, les cuento porque el tipo lo explica aquí mucho mejor, ¿vale? Me disculpan Hello si me everyone, toca I'm frenar Brian, algo. come Hola, from soy Nearby. Brian Today I y will show soy you de how to Airbo, test. esta empresa, ¿no? Niervo, perdón, no sé cómo se pronuncia. Hoy les voy a mostrar cómo testear el brillo de los proyectores o de los Brightness of the videobins. projector. Dice We aquí, test the nosotros brightness testeamos el brillo de los of the proyectores projector according to the ANSI standard. acorde, ojo con esto, acorde con los estándares de ANSI. En Colombia, para que se hagan una idea, ANSI vendría a ser como las normas ICONTEC. Cada país tiene un instituto de medidas y estándares, entonces pues ahí lo tienen, ¿no? Sigamos. Dice, ANSI es un acrónimo de American National Standard Institute, el instituto, lo que les decía, ¿no? El Instituto de Estándares de Estados Unidos, que fue fundada en 1918, o sea que ya cumplió más de 100 años. Es exacto, es una autoridad en lo que les hablaba, ¿no? En los estándares internacionales. Por otro lado, las asociaciones de profesionales pueden basarse en estándares que ya existen para para dar a conocer los estándares de los productos. ANSI es un estándar voluntario, es decir, no hay una ley que exija que todos los proyectores tengan que tener un código ANSI, simplemente es un estándar voluntario. Así como mañana el ICONTEC puede decir, pues nuestra forma de medir la luz de los proyectores es esta. Entonces no hay una ley que los obligue. Por eso encontramos que hay proyectores que tienen el código ANSI o la medición ANSI y otros que no. Existen dos tipos de resultados, el americano y los estándares chinos. Hay unas diferencias muy importantes. El resultado del test chino es más grande en LEDs 10 veces en los LED. El estándar chino es 10 veces más grande y en los proyectores tipo UHP es 4 veces más grande que el estándar americano de ANSI. Si su proyector tiene una lámpara LED, el resultado del estándar chino será 10 veces mayor que el del resultado americano. Pero si su proyector es UHP, es decir, los que tienen lámpara tipo Epson, tipo Panasonic, la lámpara normal que no es LED, pues va a ser 4 veces más grande el resultado chino. Por eso a veces vemos que hay discrepancias, ¿no? Cuando vamos a comprar un proyector y como que los números no nos cuadran. Él trata de explicar un poco eso. Primero, usted debe tener un luxómetro o un iluminómetro, no sé cómo le digan en su país, y un flexómetro, o una cinta de medir o una cinta métrica. Los luxómetros tienen tienen una medida para medir los lumens por unidad de área. Muy importante que tengamos ese. Y aquí dice, pues eso, ¿no? Que el luminómetro lo que mide son los luxes. Y un lux es igual a el lumen sobre metro cuadrado. Lux formula. From the illumiноmeter, we will get the lux result. Eso es lo que mide el luxómetro, mide la cantidad de lumens sobre metro cuadrado. From the tape measure, we'll get the error size. Con la medida con el metro, lo que se mide es el área en metros cuadrados. Así obtenemos la fórmula para obtener los ANSIs, que ya la veremos más adelante. Ahora van a usar, este chico va a usar un proyector UHB, un UT300, un proyector, para mostrar los detalles acerca de cómo testear el brillo de un proyector.
Para comenzar, debes configurar el proyector en brillo y en contraste, digamos que en números normales. Picture Mode y Color Temperature tienen diferentes efectos. O sea, en diferentes modos, pues obviamente vas a tener diferentes efectos. Ellos han seteado el brillo en modos normales. Y está mostrando una escala de grises de 8 diferentes grises que puede ver el proyector, o sea, que puede alumbrar. Ya vamos a ver qué significa esto. Estos los requerimientos, que son los requerimientos que pide ANSI. Si usted setea o configura el brillo demasiado alto, que es lo que él va a hacer en estos momentos, fíjense cómo la escala de grises, usted puede ver que las sombras de los grises no son claras. Es decir, que ya la escala de 8 grises ya no se ve. La imagen se distorsiona si usted le coloca mucho brillo. Entonces hay personas que dicen, pues le voy a poner mucho brillo para hacer la medida. No va a funcionar así. ANSI dice que no funciona así el código de medición. Lo que debe hacer es ver claramente los 8 niveles de grises. Y eso se consigue colocando un brillo normal. Ok, vamos a comenzar el test de brillo del proyector. Lo que ha hecho en pantalla es dividir la pantalla en 9 segmentos y va a tomar la medición de cada uno de los segmentos. Y si ustedes pueden ver, tiene unos papeles acá en la sombra. Hay otras mediciones ANSI que no llevan estas mediciones en la sombra, sino que partimos del hecho de que la sala está completamente hermética. Si la sala está completamente hermética, pues se podría de cierta manera evitar esto. Ahora, podemos hacer las dos mediciones, ya que si nos vamos a poner a medir, pues medimos un lado y medimos el otro. Sigamos. Ok, primero colocamos una imagen blanca y van a medir el área. Entonces para eso serviría el flexómetro. Entonces miden el ancho y el alto, ¿vale? En metros cuadrados, en metros, para luego multiplicarlo y obtener los metros cuadrados. Por ahí van a encontrar una fórmula ANSI que luego se multiplica por un factor de 0, algo, pero eso es cuando lo mides en pulgadas, como los americanos. Siempre el código ANSI, que me parece rarísimo que ANSI, siendo una entidad americana, mida esto en metros cuadrados, cuando su unidad de medida es el pie. El pie debería medirlo en pie cuadrado, pero bueno. The special construction of the projector lens. The light from the lens to screen has different distance. It will cause a different part of the screen has different. Ok, él lo que está diciendo es que, claro, entre más lejos colocas el proyector, pues la imagen te va a dar más grande, o entre más cerca te va a dar otra medida, pero a la larga viene a ser lo mismo porque los metros cuadrados crecerán o disminuirán y asimismo la fórmula se verá afectada directamente. O sea que pues lo mejor vendría a ser, luego lo de ello, que hacer varias medidas y luego promediar. Nosotros deberíamos medir las 9 partes, los diferentes puntos de la pantalla para obtener un promedio. Copiaremos el mismo método en las áreas oscuras, cerca de la imagen. Vamos a ver, entonces pues ahí corresponde hacer con el luxómetro o el iluminómetro, ir graduando. Ahí muestra entonces cada uno de los segmentos. Fíjense cómo hay unos segmentos que alumbran más o alumbran menos. Eso es completamente normal en los proyectores. La óptica de los proyectores pues funciona así. Y para muestra un botón que ANSI dice, pues es que a veces las esquinas merman o las esquinas aumentan dependiendo de la óptica, de la calidad óptica que tenga cada proyector. Nunca van a ser iguales. Fíjense cómo aquí entonces empieza a medir los oscuros. Estos oscuros, luego se hace un promedio. Aquí pues sería un promedio de 6. Se hace el promedio de estos 6. Luego se hace el promedio de los blancos. Y sería el promedio de blancos dividido el promedio de los negros. Vuelvo y repito, hay fórmulas, hay autores que te dicen que no es necesario hacer eso de los negros siempre y cuando tengas una sala completamente hermética en negro. Porque claro, si tienes una sala hermética, pues ese negro va a ser completamente negro, o sea, no va a tener luminosidad, entonces va a ser un divisor de 1, que no haría absolutamente nada. Dice, para nuestro, esta es la tabla del resultado de ese proyector. Ahí tiene entonces tabulado y tiene el promedio de los resultados.
y el área es de 1.21 metros y el ancho 2.13 metros. Colocamos obtenemos la fórmula de los ANSYs, que básicamente es, a ver si lo acercamos acá, entonces hace la división, el promedio, la resta. Ahí muestra cómo el resultado que le da es de casi 2000 lumens ANSI, y los chinos lo que hacen es multiplicar eso por 4, o sea que le daría en una visión china unos casi 8000 lumens chinos. Chinese lumens result is about 8000 lumens. 8000 lumens. I must indicate that because of 3% Esto podría tener un 3% de errores debido a cómo mide el instrumento. Hay unos instrumentos que son más baratitos, otros que son más complejos, que tienen más decimales, y pues eso podría interferir, pero solamente un 3%. The different environment like the final test result has some errors too. If you think si usted piensa, si usted no tiene una precisión, piensa que no tiene una gran precisión, usted puede cambiar la distancia de la proyección y hacer ese mismo test en diferentes distancias, lo que les decía, ¿no? Puedo ponerlo muy cerca, tomo igual la medida de la pantalla, hago las mediciones, luego un poquito más lejos y luego un poquito más lejos, ¿vale? Entonces, para luego promediar, tener todos esos promedios, para tener algo más preciso. Y siga los mismos pasos para obtener la cantidad de lumens. Calcular los porcentajes, los promedios de los diferentes tamaños de proyección para tener un resultado mucho más preciso. Algunas veces los vendedores, esto es muy importante, que los vendedores se basan en los lumens o en los lumens ANSI de la lámpara sin estar montada en los proyectores. Y eso tiene mucho sentido porque cuando eres una gran fábrica, pues le llamas a Osram o a Philips o a estas grandes fábricas que hacen partes para proyectores y le dices, oye, mira, mándame una lámpara de 2000, de 200 o de 500 ANSIs. Y Osram se la manda testeada, pero claro, ya dentro del proyector, él va a hablar que hay otras injerencias, ¿sí? Porque después de la lámpara van las lentes, van los espejos, van los filtros, entonces eso merma la capacidad de la lámpara. Entonces muchos fabricantes de proyectores dicen, mira, esto va con una lámpara de 2000 lumens. Y no es que estén mintiendo, es real, pero es la potencia de la lámpara cuando la compró como pieza suelta, no cuando está completamente ensamblada. También interfiere mucho la potencia, si baja la potencia, si bajan los vatios, los hercios, una cantidad de cosas que tienen injerencia sobre el poder lumínico. Factory inspection, ANSI lumens. Pero esto no es real en una proyección, lo que acabo de decir, porque la fuente de luz incide en la forma de empacarlo, la estabilidad del poder, de lo que hablaba, ¿no? De los vatios, de la tensión que tiene, estamos hablando de corriente, de todo el tema electrónico, de cómo interfiere en la potencia de la lámpara. La atenuación, lentes ópticos, y una cantidad de problemas que podría estar pasando, una diferencia entre el que fabricó la mera bombilla y ya cuando está ensamblado en el proyector. Projection to the screen cannot be 100%. We care what the customers really care about the projector's brightness. So we test out the true lumens on the screen and show it to you. Ok, pues con eso finalizamos el video. También hay otra forma de calcular el tema de voy a ponerles aquí un poquito la cara. Hay otra forma de calcular el contraste, que también es muy importante cuando hablamos de proyectores, y no lo tengo muy claro, pero así a grosso modo es colocar en la misma imagen una parte blanca y otra parte completamente negra, y medir cuántos lumens se está dando en lo blanco y cuánto está dando en lo negro, y así hacer una división, una división para saber si es 5000:1, teniendo en cuenta que digamos que no proyectaríamos porque se me confunde, lanzaríamos el resultado, sería una regla de 3. Si me da 100 lumens, si 100 lumens vendría a ser el 1, o sea, se basaría el negro en 0.1,
el blanco cuánto me daría. Entonces ahí habría una relación de 3000 a 1, de 5000 a 1, que es como hoy en día estamos viendo los contrastes exhibidos en los diferentes vendedores que hay en el mercado, ¿vale? Pues nada, déjenme en los comentarios, díganme qué tal les pareció esto. A la larga la fórmula es promedio de lumens en blanco dividido promedio de lumens en negro, multiplicado por, dividido los promedios de los lumens en el sector de la oscuridad, ¿vale? Multiplicado por el área de metros cuadrados, ¿vale? Tan simple como eso. Y el área se calcularía ancho por alto, siempre en metros cuadrados, no en centímetros, sino en metros cuadrados. Ahí multiplicaríamos esas dos cosas y ya tendríamos el área, y luego se multiplica por los lúmenes, insisto, en la parte de arriba, lo que me arrojó el promedio en blanco, y dividido lo de promedio en la oscuridad, ¿vale? Y ahí tendríamos los lumens ANSI. Nos vemos en un siguiente video. Yo voy girando esto y pues nada, chao.